Rossi, que nos pregunta si es de verdad el café. Sí, tome tranquilo, es de verdad. No, por ello. Buen día, ¿cómo está? Gracias por venir. Buenos días. Bien, si quiere azúcar o edulcorante, mientras que presentamos la encuesta le damos tiempo. No, está bien. Vamos a ver la encuesta a través de Twitter, @desayunos12, y tiene que ver con las rutas nacionales, Pablo. Ah, qué bien. ¿Cómo considerás que es el estado de las rutas nacionales? Muy bueno, por ahora va un 2%, bueno un 23%, malo un 48,6%. 48. 48% y muy malo 27%. Por el momento, me pueden votar, tienen un rato. Bueno, un 48 entonces considera que está malo, ministro. ¿Cómo considera que están ustedes las rutas nacionales? Bueno, hay una medición que se realiza desde hace muchos años en una forma técnica y establece porcentajes que desde luego no son agradables, pero tal vez sean más generosos que la encuesta. La que usted percepción de la plantea. gente, pero En Twitter la gente es mala, lo que pasa. Claro, porque además es anónimo. ¿Cuáles son las rutas más complicadas, las que hay que empezar a solucionar? El problema es más general. He procurado explicarlo y ustedes me dan la oportunidad. Es más sencillo cuando es una ruta, cuando hay que terminar el puente sobre el Santa Lucía en la ruta 1, cuando hay que hacer la perimetral. Pero acá es una situación general. Deterioro generalizado. Pero no es un deterioro, es que cambió el Uruguay. Es cierto. Claro. Se multiplicó la producción. Hay 40 millones de toneladas que circulan por las rutas, cosa que no sucedía hace 10, 12, 15 años y mucho menos más tiempo. Por lo tanto, una ruta construida con determinada tecnología admitía que estuvieran 10 años circulando vehículos y estaban más o menos, pero estaba más o menos 10 años. Ahora es literalmente triturada la ruta por el paso de decenas y cientos de camiones de 45 a 50 toneladas permanentemente. Claro. Y algunas rutas nacionales tenían una base y una estructura que podía, bueno, que sufre el impacto, pero de alguna manera resiste. Mientras que hay otros caminos, por ejemplo, la Ruta 55, que ha sido una muy nombrada, donde literalmente se destruye, se demuele, porque no estaba preparada esa ruta. Era una ruta de tipo departamental que sostenía el tránsito que tenía en otros tiempos. Claro. Y ahora la exigencia de todos los días obliga a ir a una rehabilitación de la ruta que significa rehacerla. Y ese fenómeno de rehacer muchas rutas y asegurar un mantenimiento permanente que tampoco estaba previsto, es un fenómeno general que está dado en el país, en muchas zonas. Un retraso ahí Y que tenemos que ir a... ¿O era que no daba el tiempo para adaptarse a cómo creció el país? Retraso de inversión, en general siempre uno dice que hay retraso, que es insuficiente, y se viene acumulando de muchos años. Pero sin embargo, yo le quiero decir que en el periodo anterior de gobierno, yo no estaba en el ministerio, y sin embargo fue el nivel más alto de inversión en la historia del país en carretera. Pero usted tiene cuantificado cuánto falta, Pero ¿no? fue insuficiente. Claro. No es sencillo cuantificar un número. Eso es más bien para los mismos que dicen que hay que hacer un shock de infraestructura, cuando eso no es verdad, porque la infraestructura no se va a recuperar de un día para el otro. Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo por establecer un nuevo sistema para la construcción y mantenimiento posterior sostenido de las rutas. ¿Y en eso da? estamos. El presupuesto es una parte, y en el presupuesto vamos a tener más o menos lo mismo que hubo en ese periodo anterior, que fue récord en el país. El presupuesto es una parte y la otra parte que es cooperación internacional. No, hay varias PPP. partes. Ajá. Hay varias partes. Nosotros hemos establecido 3 grandes líneas y algunos accesorios. La primera línea es con la Corporación Vial del Uruguay, que es una concesión público-público. Se logra el financiamiento que ha asegurado el mantenimiento, por ejemplo, de la Ruta 1, de la Interbalnearia, de la Ruta 11, que ustedes pueden circular y ven que se mantiene en muy buen estado. Bueno, eso lo vamos a extender
hasta llegar a los 2.680 kilómetros de ruta para atender lo fundamental de la ruta 1, de la ruta 3, de la ruta 5, de la ruta 8, de un tramo de la ruta 9. Es decir, la mano esa tradicional que son las rutas llamadas principales. Después vamos a tener un mecanismo de PPP. Ya se ha concretado una, que es la ruta 21-24 y todo el bypass hasta el puerto de Nueva Palmira, en Nueva Palmira, pero estamos pensando en 6, 7, 8 más que se están construyendo y 2 de ellas ya se van a llamar antes de este fin de año. A licitación. Exactamente. Sobre la ruta en Colonia, la ruta 55, 54, 12, el puente nuevo en Carmelo y por otro lado en la zona de Rocha son las que se van a llamar este año. La ruta 9 y 15. 9 y un poco de la 15. Bueno, ese sistema de PPP es la participación público-privada, un instrumento que lo que procura es asociar el trabajo de las empresas constructoras con los fondos que tienen ahorros, que muchos de ellos uruguayos que están dispuestos a invertir en infraestructura. Ministro. Y después tenemos el presupuesto. Ajá. Y después tenemos algunas concesiones menores, como la que desde hace muchos años funciona en la Ruta 5, en la Ruta 8. Ese conjunto de factores. Todo Ahora, eso es lo que nos va a permitir es seguir elevando la calidad de la red ajá. y mantenerlo durante 15, 18, Usted decía 20 años. que no quería hablar de shock en infraestructura, pero el que habló de shock en infraestructura fue Tabaré Vázquez. Y bueno, pero el shock en infraestructura no resuelve la infraestructura, porque además del dinero, se necesita mucho trabajo y se necesita tiempo. No llegan a Las este obras quinquenio. no se hacen de un día para el otro, en algunos casos demoran 2 y 3 años, y por lo tanto yo tengo la Despacito por necesidad las piedras. de alertar al presidente de la República y a los ciudadanos de que esto no es de un día para el otro. Hay un tema también que mucha gente dice, es increíble que se invierta tanto en rutas, sino capaz que mejorar alguna vía de AFE, ¿no? Que podría hacer circular al menos ¿Cuáles son los proyectos? madera, ¿no? En esa materia, el 90% de la carga se transporta por carretera. Todos podemos decir que es porque, bueno, porque el ferrocarril No funciona. mal y nadie está dispuesto a poner una carga que quede por la ruta, por Claro. la vía, que quede en la vía. Literalmente. Pero bueno, yo creo que cómo está organizada la producción y los centros de entrada y salida de productos al país está indicando que por mucho tiempo va a haber una importante carga que se va a desplazar por camión. No obstante, se están haciendo esfuerzos importantes en el ferrocarril. Fíjese, ya tenemos resuelto, están las resoluciones. Se está trabajando en la línea Rivera. Yo concurrí ahora cuando fuimos a Durazno. Fuimos a recorrer un tramo de la vía que ya se está reparando y que viene muy bien. 75 millones de dólares, porque tampoco salen gratis. 125 millones de dólares para Piedrasola, Algorta, Paysandú, Salto, licitación ya adjudicada y ya resuelta, otorgada, a punto de comenzar. 90 millones de dólares, Fraivento, Alcorta, la vía y el puente para conectar nuevamente a Fraiventos por vía ferrocarril. No hay caja chica en su ministerio. Todos son de 100 palos para arriba, es un infierno. Entonces, Es un shock. pero no un shock de infraestructura. Ahora, el shock es el otro. El lugar. bolsillo. Cualquiera de todas estas obras que está nombrando, habló de licitaciones, empresas que vienen e invierten, públicos y privados. Y para eso es importante que el inversor conozca la regla de juego y se respeten las reglas de juego. Lo traigo a colación porque usted hablaba sobre esto cuando hablaba del tema Uber, que le importa que se dé la señal de que las reglas de juego, la reglamentación, las leyes sean respetadas. ¿Qué dice ahora sobre el tema Uber?
Bueno, Usted dijo, no estoy diciendo Uber Me sí, Uber importan no. 3 pepinos. Por eso, o sea, a Exactamente. Uber le importan 3 pepinos las normas de nuestro país y que no les va a salir gratis. usted transcribe más fielmente mis comentarios que él. Sí. ¿verdad? Bueno, pero queremos ver si lo confirma. Lo vimos en el Soy tape un de la gran presentación. tergiversador. Los hechos indicaron que poco le importa a esa organización las reglas de juego que los uruguayos se han dado. En los uruguayos y en el mundo, ¿no? Y Que la actúan regla igual de en todos juego lados. está bien, pero A nosotros nos importa cada Uruguay. uno Está atiende bien. su juego, Claro. como en el Antón Pirulero. Acá lo que sucede que el que está en el medio es el usuario. Claro. Que por cierto, como lo dije antes, y se lo dije a la propia patronal del taxímetro, puedo decir lo otro. El servicio de taxímetros decayó del punto de vista de su calidad, de la calidad del servicio, desatendió al usuario. Y como desatendió al usuario, generó una impopularidad que es evidente. Porque cuando uno necesita el servicio es cuando el servicio no le da respuesta. Ni le digo eso en la 3 de la tarde y llueve. Entonces, por eso se facilitó la publicidad de una nueva modalidad que, bueno, como toda cosa nueva, primero se vende bien. Segundo, tal vez tenga la intención de mejorar los servicios que se prestan, pero que por la vía de los hechos, la experiencia que hay en el mundo de la aplicación de este sistema, que ustedes dicen Uber, pero no es el único. Hay otras organizaciones internacionales y pequeñas organizaciones nacionales que funcionan con la misma característica, ¿Cómo con cuál? la misma dinámica y que van dirigidas a desconocer la formalidad del servicio. Y la formalidad del servicio no es solo una cosa de viejos, porque se puede pensar que yo estoy apegado a la formalidad porque sí. La formalidad del servicio es lo que da la confiabilidad, la seguridad del ciudadano transportado. Y es lo que nos permite en el Uruguay no tener el drama de estar fijándonos qué servicio de taxímetro remis nos lleva. Cuando ustedes van a algún país, les debe haber pasado, y además no hay que ir muy lejos de Montevideo, que le dice, ojo, no pidan si no es en el hotel, no pidan si no es este número, no tomen si no es este color, fíjense en la lamparita si la tiene o no la En la tiene. calle no te tomes un porque taxi. aún con el color, como se rompe toda regulación, pintan los coches del color que les De viene los bien. otros. Y usted se encuentra en las páginas de la prensa que lo que acá es que asaltaron un taxímetro, resulta es Al que un revés. presunto taxímetro participa contra el usuario en cometiendo delito. Bueno, ese elemento regulación yo creo que lo tenemos que preservar. Y por lo tanto las cosas en el Uruguay queremos que sean de determinada manera. Yo creo haber dicho, yo no estoy abriendo un juicio contra una modalidad nueva y contra la tecnología. Que puede ser interesante, ¿no? Coordinar viajes. Soy entre la viejo, gente. pero no tonto. No voy contra lo que en el mundo va cambiando y que cambie para bien. Pero voy reclamando de que exista el juicio de ir aplicando las cosas con una normalidad, con una regulación que no nos haga perder las garantías, las seguridades, porque así vamos a ir mejor. Por suerte, ese tema es una regulación municipal y por lo tanto está trabajándose a nivel municipal, más allá de que sé que hay algunas iniciativas parlamentarias y por cierto hay una preocupación a nivel ministerial, lo que llevó a formar un grupo de trabajo, Una de comisión. A estudio estudiarlo. de la modalidad y de las alternativas, pero la regulación en sí hoy está en manos de las intendencias municipales. También disparó esto otras discusiones. Usted planteaba el tema del servicio de los taxis y la disconformidad un poco de la población. Ahora está sobre la mesa el tema de la mampara nuevamente, que se instaló cuando usted era director de tránsito Sí, de la Intendencia, sí, ¿no? sí. ¿Cómo lo ve el tema? ¿Qué- Bueno, yo primero le quiero decir que es una lástima que Tenga que venir que Uber una para- cosa traiga la discusión de la otra. Ajá. Porque el mejoramiento del servicio de taxímetro,
No el debería atender depender las de Uber. llamadas, el que los taxímetros sean limpios, el que no se admita como taxímetro un cochecito que parece una caja de zapatos, tendría que ser independientemente Pero de no había Uber. competencia. Tendría que ser por respeto a los usuarios Sí. y tendría que haberse incluido en la regulación que tiene que controlarse. Ajá. Quiere decir que eso es una lástima que ahora venga. A lo mejor de todo este revuelo sacamos cosas positivas para los usuarios, bienvenido sea. Pero la verdad es que el servicio de mampara se impuso allá por los años 90 y tanto, después de un periodo donde en un año hubo 4 asesinados en el taxímetro por hacer. Y bueno, y había que buscar cómo tratar de parar eso. Fue un tema siempre muy discutido, pero fue una resolución. ¿Y tuvo efecto en cuanto a la Sí. seguridad? Bueno, es muy difícil medir Sí. lo que Claro. hubiera pasado. Pero no, en los meses siguientes, digo, no Pero pensando ahora con respecto a entonces, Yo creo que se terminaron los asesinatos de atrás de, Claro. de los taximetristas, se terminaron en buena medida, claro. después la cosa empeoró por todos Mataron lados. después por otro lado, pero no en la misma proporción. Bien. Hay, O sea que hay lo personas ideal- que son testigos de ese proceso que se vivió en el país y que fue muy intenso y muy desgarrador y muy difícil, y que la mampara fue una respuesta a esa situación. Pero además le digo una cosa, es evidente que sería mejor sin mampara, pero hay países en el mundo donde los servicios tienen mampara, pero los coches son adecuados. Son más para Claro, grandes, o sea que ¿no? la solución es el coche grande. y además los problemas de los accidentes, sí, accidentes siempre existen, pero mire que los accidentes no son ni por los semáforos, ni por las calles, ni Son por por la mampara, imprudencia. son por la cabeza de los que conducimos y que lo hacemos mal y lo hacemos también pasando por arriba de los derechos. de los Imprudentemente. demás. Ven, tuvo un mensaje para los trabajadores de Alasú, que se preparen para tener dificultades y que no siempre van a tener el apoyo. ¿Cuáles son esas dificultades? No, yo no dije que no siempre van a tener el Vio apoyo. que no soy yo, ¿no? Yo dije que el apoyo, El respaldo. el respaldo puede no ser suficiente para el desafío que ellos toman. Que tienen respaldo, es evidente, y más allá de que yo he sentido, he percibido que hay una insistencia en ver qué digo sobre Sí. el tema, yo la verdad que admiro la valentía de la decisión, pero bueno... ¿Qué hubiera hecho usted en el caso de un trabajador de Pluna? No me pongo en esa situación. Pero sabe de las dificultades. Pero yo sé las Porque dificultades tuvo que del encargarse de desafío. Pluna. Son dos cosas que Del negocio de las Mire. aerolíneas, digo. tendría muchas más chances Pluna con 75 años de trayectoria y con una serie de certificaciones logradas, que es el emprendimiento Alasú. Alasú es un emprendimiento muy pequeño que con mucha valentía y poniendo cosas de ellos en juego, arriesgando cosas de ellos, pone un grupo de funcionarios de Pluna para darle al Uruguay algo que necesita, porque la verdad que una empresa de bandera nacional es una necesidad del país, y sería muy bueno que Alasú no se convirtiera en una empresa internacional, pero que nos resolviera algunos problemas de conectividad que no se han podido todavía Regionales. resolver, fundamentalmente regional, pero que hace al enlace con otras opciones que los uruguayos necesitan. Por lo tanto, yo soy hincha, dije. Yo soy hincha de Alasú, pero como Del que dice las cosas atrás del como tejido soy también. hincha de Alasú, no le puedo decir ni a la gente de Alasú ni a la población algo diferente a lo que es. Ellos van a ingresar a un mercado muy, muy fuerte. Cuando Pluna dejó de operar, los precios se multiplicaron por 4, por 5, por 6 muchas veces. ¿Cómo vivió el Lo cierre que de Pluna? viajaba, después le contesto eso, los vuelos que antes se hacían por $200,
por ejemplo, a Santiago, con promociones especiales, pasaron a costar 700, 800, casi igual a un viaje a Madrid. Y eso todavía se mantiene. Usted en avión a Buenos Aires le cuesta buena plata. Sí. Asunción tiene un precio importante. Sin embargo, cuando Pluna volaba, esos precios habían bajado sustancialmente y había promociones que prácticamente exhibían un precio casi insignificante. Ajá. ¿Por qué era eso? Porque las empresas internacionales arriesgaban un 1 o un 2% de su presupuesto, de sus ingresos, y encerraban la posibilidad de que la empresa que tenía un mercado limitado pudiera hacer pie. En el caso de Alasur, fíjese, todavía más chico, más restringido, con recursos limitados, una política de este tipo de parte de las grandes empresas que compiten en la región le va a hacer la vida muy difícil, porque le va a imponer las tarifas no que necesita Alasur, sino la tarifa que ellos quieren para sacarse de arriba la competencia. Por eso yo digo que es un camino difícil, donde nadie les va a regalar nada. ¿Es más arriesgado el azúcar haber seguido con Pluna? Bueno, yo creo que Pluna debió haber seguido. No debió haber cerrado. Siempre lo dije. Sí, sí. Y creo que hubiera sido un buen negocio para el país. Pero bueno. ¿Y cuándo vuela Eso Alasur? ¿Cuándo es el...? Porque ya tiene todo aprobado, ¿no? Afortunadamente avanzaron en las certificaciones, que bueno, que le llevaron mucho tiempo y mucho dinero y mucho esfuerzo para preparar y lograr las certificaciones y que tuvieran la aprobación creo que ya tienen la aprobación de 2 aviones. La empresa tiene la aprobación, uno seguro y un segundo que estaba a punto. Y espero que vuelen cuanto puedan hacerlo, lo antes posible. En diciembre han dicho. Y de la veremos si mejor logran. manera y que tengan el mejor resultado. Pero todos los uruguayos, en vez de entusiasmarnos y alborotar con el título y después darles con un mazo con las dificultades, todos tendríamos que ser conscientes de que este es un camino que van a empezar a recorrer trabajosamente y que cuando aparezca alguna dificultad, bueno, tenemos que tratar de ayudar y no condenar. Me quedé con lo del buen negocio de Pluna, podría haber sido un buen negocio. ¿Por qué no estaba haciendo un buen negocio? No en el último gobierno, venía de mucho antes, ¿no? ¿Usted de qué quiere hablar? Si usted me concreta la pregunta, yo le contesto, pero si no así, no sé. Usted dijo, Pluna podría haber sido un buen negocio para el país. ¿Por qué no estaba haciendo un buen negocio antes? No, yo lo que dije es que la continuidad, el no haber cerrado Pluna era un buen negocio para el país. No cerrarlo, no Pluna. Eso dije. Bien. No cerrar Pluna era un buen negocio para el Uruguay. Bien. Eso es lo que dije y eso creo que se puede sostener. ¿Y Pluna era un buen negocio para el Uruguay? Pluna era una necesidad para el Uruguay y yo le puedo solo una reflexión. Bien. Porque no es el tema, pero no hay tabú en eso. Bueno, pero en ese momento La infraestructura del país, el Uruguay dice queremos ser centro de infraestructura. Una de nuestras fortalezas no es ser chiquito. No es ser chiquito, sino es el lugar donde estamos ubicados y cómo jugamos un rol de comunicación. En buena medida, a la carga esa que tenemos que transportar de la producción nacional, se le agrega el doble de carga que recogemos de la región y que es lo que hace fuerte al país. Bueno, si esa es nuestra estrategia país, nosotros tenemos que tener todos los modos de transporte abiertos. No podemos cortarnos el brazo de no disponer de una modalidad. Por eso trabajamos por el ferrocarril y necesitamos que el ferrocarril se empiece a tonificar. De la misma manera necesitamos también una línea aérea. Y por eso yo digo que a la SU le hace falta al Uruguay. Muy bien, ministro, muchísimas gracias. Gracias. Que pase bien. 54 minutos pasan de las 8 de la mañana, hacemos una tanda, venimos con Juan Carlos Poliela.